Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Jessica, Armando, Jorge, María, Marta, Paulina, muy buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches, profe. Buenas noches. Nada, vamos a dar inicio a nuestra sesión de la semana número 3, donde revisaremos el tema de el estado de situación financiera, ¿sí? Más conocido como balance general. Y bueno, pues vamos a iniciar con su revisión. Si tienen alguna duda de la revisión que hayan hecho de los materiales que se encuentran en la plataforma, pues aclararlas o bien facilitar su entendimiento, ¿de acuerdo? Es un tema muy, muy sencillo y que creo que lo vamos a trabajar muy, 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 muy rápido, ¿de acuerdo? Bueno, como les decía, vamos a iniciar con la revisión del tema. ¿Quién de ustedes ya ha tenido la oportunidad de ver en vivo un estado de situación financiera o balance general, que es la forma en que se le conoce con mayor, o bueno, se conoce de esa forma, ¿de acuerdo? El balance general. Y como ya lo habíamos mencionado, el balance general o estado de situación financiera o de posición financiera es uno de los 4 estados financieros básicos, ¿de acuerdo? No, no estoy compartiendo. Allá va. Indíquenme cuando ya están viendo la presentación, ¿verdad? De acuerdo, vamos a iniciar con la revisión y bueno, inicialmente pues comentaremos cuáles son los temas que estaremos revisando el día de hoy, pues es el objetivo del estado de situación financiera, las partes que integran el mismo, cómo vamos a clasificar los activos, cómo clasificamos a los pasivos, cómo se clasifica el capital contable y vamos a hacer 4 ejercicios muy, 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 muy rápidos, ¿de acuerdo? Y bueno, ¿cuál es la finalidad del estado de situación financiera o balance general? ¿Sí? Pues bueno, la finalidad del estado de situación financiera o balance general, pues bueno, es mostrarnos precisamente la situación financiera en que se encuentra una, una empresa, ya que nos va a mostrar, por un lado, todo lo que son las propiedades o bienes de la empresa, los pasivos y cómo está estructurado el capital de la misma, ¿de acuerdo? Por eso se le conoce como balance general. Vamos a ver que es un estado financiero básico, es también considerado como un estado financiero estático. ¿Recuerdan por qué? ¿En qué radica la diferencia en que un estado financiero es estático o es dinámico? ¿Quién recuerda por qué decimos que un estado financiero es estático o dinámico? ¿Cuál es la diferencia que los hace clasificarlos de esa forma? Armando, Jessica o alguien que me diga, recuerde por qué un estado financiero se considera dinámico y por qué se considera estático. Es depende del tiempo
en el que te lo pida, ¿no? Puede ser. Marta, adelante. Hola, buenas noches. También puede ser Hola. dinámico porque puede ir cambiando, ¿no? Así como vayan ingresando o vayan saliendo movimientos. Sí, también puede. Pamela, también levantaste la mano. Sí, pues dinámico porque es como que información correspondiente a un cierto periódico, a un cierto periodo, perdón. Y los estáticos Ajá, porque son en una fecha determinada. exactamente, sí. Un estado financiero va a ser estático cuando presente la información a una fecha determinada, ¿de acuerdo? Y así es el balance general. Es un estado financiero que nos va a presentar la información financiera de una empresa a la fecha en que se está preparando, ¿de acuerdo? Si lo estoy preparando para el día 30 de abril, el día 1 de mayo por sí solo ya es un estado final. Las cifras que vamos a presentar son diferentes, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es que es estático, porque la información que presenta es a la fecha en que se está elaborando, ¿de acuerdo? Porque al día siguiente o una semana después va a ser totalmente diferente y aunque no haya ocurrido o no se haya dado ninguna operación de venta o de compra dentro de la empresa, ¿de acuerdo? ¿Por qué se dan cambios? Porque simplemente pues, porque el dinero que tengamos en el banco está generando intereses o nos están cobrando comisiones, entonces ya por solo ese hecho ya es diferente la información que se esté dando, ¿de acuerdo? Bueno, este estado financiero puede ser presentado o elaborado de forma mensual, trimestral o anual. Recuerden que cada organización o empresa determina la frecuencia con la que serán revisadas las cifras de la empresa, ¿de acuerdo? Entonces, normalmente hay unas revisiones mensuales, ¿sí? A lo mejor por la gerencia de la empresa y trimestrales en consejos de socios y accionistas, ¿de acuerdo? O bien, como aquí se menciona en la lámina, pues decíamos que las empresas públicas, o sea, empresas públicas, decíamos que son las que cotizan en bolsa, pues tienen la obligación de presentar su información trimestralmente, ¿de acuerdo? Y anual. ¿Cuál es el periodo que ustedes consideran que sea el más adecuado para preparar esta información? ¿Cuál, cuál piensan? Hablando de la materia que estamos tomando actualmente. Ah, Armando dice que anual. Marta dice que por un año. Imagínate, Armando, que tú quieres saber la consecuencia o el efecto que tiene una decisión que tomaste. Ajá. ¿Crees que sea oportuno que revisemos la información después de que haya transcurrido un año? Armando nos dice que la frecuencia que él definiría como director sería mensual. Yo también considero que el preparar información financiera mensualmente nos va a permitir evaluar las decisiones que estemos tomando, ¿sí? ¿Por qué? Porque decíamos, ¿cuál es una de las peores decisiones que podemos tomar? Lo platicamos la clase pasada.
¿Cuál es la peor decisión que podemos tomar? No tomar una decisión, ¿sí? Entonces, si nosotros no evaluamos esas decisiones que estemos tomando, pues no vamos a poder. Les decía, la decisión que hayamos tomado puede ser buena o puede ser mala, ¿de acuerdo? Pero si no la evaluamos en un tiempo adecuado, pues esta decisión que hayamos tomado puede estarnos llevando a tener mayores pérdidas o no tener el efectivo requerido para hacer frente a nuestras obligaciones de operaciones. Ujú. Entonces, por lo cual yo considero que esta información debe de ser revisada mensualmente, ¿sí? Aunque también trimestralmente pudiese ser una frecuencia adecuada, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque a veces el tomar una decisión no inmediatamente la podemos evaluar o ejecutar, ¿sí? Entonces, pues tenemos que probablemente dejar transcurrir 1, 2 o tal vez 3 meses para ver el efecto de esa decisión que hayamos tomado, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque hablamos mucho de decisiones. ¿Qué es lo que nos permiten los estados financieros que elaboramos en la empresa? Pues nos facilitan información que nos va a permitir tomar esas decisiones, ¿de acuerdo? También les hacía mención en semanas anteriores que además de la información que nos arrojen nuestros estados financieros, pues nosotros nos tenemos que hacer llegar de otra serie de información que nos puede estar proporcionando el área de mercadotecnia, que nos puede estar proporcionando el área de compras, ¿sí? O nuestra área de business intelligence, ajá. Nos van orientando a la mejor en los precios y promociones que están ofertando nuestros competidores, ¿de acuerdo? Entonces, pues ya vimos que por qué, la importancia de preparar. Y con la misma frecuencia, pues tendríamos que estar preparando nuestro estado de resultados. Realmente yo, en mi experiencia, les puedo decir que la información que evaluamos mensualmente, pues es la del estado de resultados. Con más detalle revisamos nuestra información del estado de resultados y por otro lado la del flujo de efectivo. ¿Por qué la del flujo de efectivo? Pues bueno, porque ¿qué decíamos que es la sangre de la empresa? ¿Cuál es la sangre con la que vive la empresa? Sí, las ventas nos van a generar algo, Armando. Esas ventas que nos generan ingresos. No, acuérdense, el dinero, Armando, perfectamente. Karen, efectivamente, la sangre de la empresa es el dinero, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque si este dinero no fluye a la empresa, ¿qué va a ocurrir? Pues que no vamos a tener dinero suficiente para enfrentar nuestras obligaciones, ¿de acuerdo? ¿Y cuáles son nuestras obligaciones? La primera y más básica que yo he aprendido. Ujú. ¿Cuál sería? La nómina, precisamente, Jorge, la nómina es uno de las operaciones que debemos de estar cuidando cumplir en tiempo y forma. Porque también como personas requerimos de los ingresos o de nuestro sueldo para llevar a cabo otras actividades, ¿sí? De manera personal. Y además, si yo no tengo a mis trabajadores,
pues no puedo producir los bienes y los servicios que yo esté ofertando, ¿de acuerdo? Por lo cual se vuelve muy importante ser cumplidos con nuestra con nuestro personal, ¿de acuerdo? Por ahí es parte de la ética que como empresarios y como ejecutivos debemos de tener. Pensar en nuestros trabajadores, ¿de acuerdo? Porque por ahí de repente uno piensa que pues negocio es negocio, ¿no? Y mientras yo gane, no me importa lo que esté pasando con la de los demás, ¿no? No, los demás son nuestros empleados, son nuestro personal y sin ellos, pues yo no voy a tener el ingreso que requiero, ¿de acuerdo? Ujú. Somos un equipo, efectivamente, sí. Si bien odiamos a los de mercadotecnia de repente, o a los de ventas, ajá, pues todos somos un equipo, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que cumplir con nuestras obligaciones y entonces les decía, pues evaluamos mucho la información que nos arroja nuestro estado de resultados, que fue el estado financiero que revisamos la semana pasada, y revisamos nuestro flujo de efectivo, ¿sí? Que nos va a permitir tener el capital de trabajo suficiente. Ajá. Recuerden este concepto, capital de trabajo. Ajá. ¿Y a qué llamamos capital de trabajo? Al margen o a la razón que es tener cuánto efectivo tenemos para cumplir nuestras obligaciones. ¿De acuerdo? Va a ser una de las razones que estaremos revisando más adelante, pero yo quiero que desde este momento empiecen a tener ese concepto. Es un concepto que tanto contadores, administradores de comercio internacional, negocios, informática, mercadotecnia, deben de conocer y manejar, ¿sí? Entonces, si yo no tengo el capital de trabajo suficiente, ¿qué decisiones debo de tomar? Pues debo tomar decisiones como pedirle a mi gerente de mercadotecnia, pues que se elaboren las estrategias que incrementen mis ventas, ¿no? Porque pues, ¿por dónde entra la mayor cantidad de dinero a la empresa? Como nos lo decía hace un rato, un momento Armando y Jessica, el mayor flujo de dinero que tenemos hacia la empresa se origina por nuestras ventas, por nuestra operación, ¿sí? Porque bien podemos vender un automóvil, una maquinaria o X, pero no nos va a producir la cantidad de ingresos que debe de estar generándose por nuestras operaciones normales, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos lo que les decía hace un rato, que el estado de situación financiera, ¿qué nos va a mostrar? Nos muestra, por un lado, el, nuestros bienes y o derechos, ¿sí? O nuestras. Por otro lado, nos presenta todas nuestras obligaciones o deudas y cómo está conformado mi capital, ¿de acuerdo? Y aquí miren, nos lo dice esta lámina, ¿no? El balance general presenta la situación financiera de un negocio porque muestra clara y detalladamente el valor de cada una de las propiedades y obligaciones, así como el valor del capital, ¿de acuerdo? Entonces, nuestra situación financiera va a estar dada por nuestros bienes y o derechos, nuestras obligaciones o deudas y nuestro capital, ¿de acuerdo? Y que son los elementos básicos que conforman este estado financiero, ¿ok? Aquí en esta lámina pues observamos lo que les decía, que el estado financiero
El balance general, pues, nos va a presentar la información financiera o la situación financiera de la empresa a la fecha en que se está preparando, ¿de acuerdo? ¿Dudas hasta aquí de lo que es el estado de situación financiera? ¿Qué vamos a estar viendo en nuestro estado de en nuestro balance general? Vamos a llamarlo balance general. ¿Qué nos va a mostrar nuestro balance general? Díganme los 3 elementos que vamos a estar viendo en nuestro estado, en nuestro balance general. Vamos a estar viendo nuestros bienes y derechos que son llamados activos, nuestras deudas y obligaciones que son llamadas nuestro pasivo y las aportaciones de los socios o el dinero o nuestras ganancias por llevar a cabo nuestras operaciones, ¿sí? Y que se llama capital para las empresas lucrativas y patrimonio para las empresas no lucrativas, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a entender estos 3 elementos, ¿sí? Nuestro activo. ¿Qué es nuestro activo? Pues son todos los bienes y o derechos que tiene la empresa, ¿de acuerdo? O nuestras propiedades. ¿Qué es el pasivo? Nuestras deudas o obligaciones. ¿Cuáles serán nuestras deudas o obligaciones? Pues lo que le debemos a nuestros proveedores, lo que les debemos a nuestros acreedores, lo que lo que debemos de impuestos, tanto al Hacienda, al Seguro Social, al sistema de ahorro para el retiro, ¿de acuerdo? Esos son algunos ejemplos de deudas o obligaciones que puede tener la empresa, ¿de acuerdo? Y el capital, que básicamente es lo que aportan los socios y accionistas o el dinero que hemos ganado a través del tiempo por llevar a cabo nuestra operación normal, ¿de acuerdo? Algo bien importante que debemos de tener claro es que la suma de nuestros activos siempre tiene que ser igual a la suma de nuestro pasivo total más mi capital contable, ¿de acuerdo? No puede, si yo sumo mi total de activos y me da 1000, la suma de mis pasivos y mi capital debe ser igual a 1000 pesos, no pueden ser 900. Si dan 900 en la suma de mis pasivos y mi capital contable, algo está mal, ¿de acuerdo? Entonces, esta ecuación contable que aquí se presenta, pues nos define cómo debemos de estructurar nuestro nuestro balance general, ¿de acuerdo? Tenemos un error o una pérdida. Pues básicamente es un error, ¿eh? Un error, o bien vamos a ver más adelante que entre nuestro estado de resultados y nuestro balance hay una cuenta que los va a estar uniendo. Y esta cuenta es la de resultado del ejercicio, ¿de acuerdo? Si yo no incorporo el resultado del ejercicio que me arroja el estado de resultados en mi balance general, nunca va a cuadrar, ¿de acuerdo? Pero si ya incorporado hay una diferencia, pues tenemos que regresar y revisar qué es lo que está mal, ¿de acuerdo? Luego vamos a ver las formas de presentación que tiene el balance general. Básicamente el balance general tiene 2 formas de presentación. Una, que es en forma de reporte, donde vamos a comenzar listando nuestras cuentas del activo,
el del activo corriente, del activo circulante, ¿de acuerdo? Iniciando siempre por el efectivo, después por nuestras inversiones o depósitos a plazo, nuestras cuentas por cobrar, deudores diversos, inventarios, después en nuestro activo cerramos y terminamos y definimos cuál es el total de un activo circulante o corriente y nos vamos a nuestro activo fijo o no corriente y lo determinamos y sumamos cuál es mi total de activos, ¿de acuerdo? A continuación presentamos nuestros pasivos corrientes, no circulantes o a corto plazo. Después listamos nuestros pasivos no circulantes o a largo plazo y nos va a dar un total de pasivo y por último listamos lo que es nuestro capital o patrimonio, ¿de acuerdo? ¿Cuándo vamos a utilizar el concepto de patrimonio y cuándo el de capital contable? Acuérdense, vamos a utilizar el concepto de capital contable cuando mi empresa sea con fines lucrativos, ¿de acuerdo? Y patrimonio cuando mi empresa sea con fines no lucrativos, ¿ok? Bueno, entonces, de esta forma es la presentación de nuestro balance general en forma de reporte. La otra forma que tenemos para presentar mi balance general se llama en forma de cuenta, ¿sí? Y esta presentación en forma de cuenta nos indica que nuestro activo lo voy a presentar del lado izquierdo de mi reporte y del lado derecho voy a presentar mis pasivos y mi capital contable o patrimonio. Y aquí se aplica la fórmula o la ecuación contable que veíamos hace unos minutos, que el activo total es igual a la suma de mi pasivo total más mi capital contable, ¿de acuerdo? ¿Todas hasta aquí? ¿Qué podemos definir hasta estos momentos? Que nuestro balance general es un estado financiero básico, es estático y que puede ser presentado de dos formas, en forma de reporte y en forma de cuenta. Además que este balance general me va a proporcionar la información referente a todos mis propiedades y derechos, como también mis obligaciones o deudas. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí tenemos claro todo eso? Yo creo que les decía que es un estado financiero muy sencillo. Ajá. Y bueno, nuevamente vamos a ver los elementos que por forma debe de contener mi balance general, ¿sí? Y ya los habíamos platicado. Mi balance general siempre va a contar con un encabezado, va a contar con un cuerpo y va a contar también con un... En el encabezado, ¿qué debo de incorporar? ¿Qué datos debo incorporar? Pues básicamente el nombre de la empresa, el nombre del estado financiero y la fecha a la que le estoy preparando, ¿de acuerdo? En este caso. Y en el cuerpo, pues voy a hacer el listador así de mis cuentas, rubros, orígenes de cuentas y etcétera, ¿de acuerdo? Y en el pie que en el pie o calce o pie, se le conoce. Ajá. Pues las firmas del administrador o representante legal y de la persona que elaboró o contador público, que elaboró el documento, ¿de acuerdo? Entonces, en cuanto a forma, todos nuestros estados financieros van a coincidir en estos tres elementos, ¿sí? Encabezado, cuerpo y pie, ¿sí?
ya sea básicos o secundarios, ¿sí? Cualquier informe que nosotros presentemos debe de contener un encabezado, ¿sí? De quién es, qué es y a qué fecha está siendo preparada. Así preparemos una conciliación bancaria, un estado de cuenta, una integración, debe de indicar de quién es, qué es y a qué fecha está siendo preparada, ¿de acuerdo? Y ya en el cuerpo incorporaremos los elementos que nuestro informe deba contener, ¿de acuerdo? O que nosotros consideremos que deba de contener nuestro reporte, ¿sí? Los elementos que consideremos que son suficientes para entender una situación determinada, ¿sí? Recuerdan que hablábamos de estados financieros estatutarios y estados financieros de gestión. Lo mismo ocurre con el balance general, ¿sí? Hay un estado financiero estatutario, un balance general estatutario y un balance general de gestión. ¿Cuál es la diferencia que mencionábamos que existe entre un estatutario y uno de gestión? Vamos. El balance general estatutario es aquel que vamos a preparar cumpliendo toda la normatividad que nos establecen. ¿Quiénes? ¿Quién estudia mercadotecnia? No hay nadie de mercadotecnia hoy. De comercio internacional. A ver, Jorge, dime por qué tú como director de mercadotecnia vas a confiar de la información que te esté presentando el área de contabilidad o el área de administración y finanzas. ¿Por qué? ¿Por qué confiamos en la información que nos presenta esta área? Porque, Luis, adelante. Bueno, por un motivo, porque pues prácticamente su estado general o situación financiera está en buenos números, ¿no? O sea, te da X y te resuelve Y, ¿no? Bueno, no Y, sino X, o sea, es igual todo. Entonces yo creo que ahí es una forma de confiar. Cuando no confías es cuando tienes X y Y, no sabes en por qué estás perdiendo, por qué tienes números rojos, o por qué tienes aquí más, o por qué tienes aquí menos. Ok, bien, bien, Luis. Sí, pero también bien importante, porque todos ustedes que no sean contadores van a confiar en nuestra información. Porque esta información puede ser preparada por contadores, pero a lo mejor el director de finanzas es administrador, recuerden. Ajá. Entonces, ¿por qué todos los usuarios de la información financiera confían en la información que se presenta? Pues bueno, por tres motivos básicos. Porque la información contable se prepara cumpliendo las normas legales, las que nos establece las diferentes leyes que deben de ser revisadas para su elaboración, porque se prepara cumpliendo la normatividad que nos plantean nuestras normas de información financiera y porque están cumpliendo con la normatividad, las políticas y procedimientos que la propia empresa ha definido. Entonces,
Los contadores y administradores son garantes de que estas normatividades se cumplan correctamente. Ajá. Y si no, y para asegurar que estas normatividades se están cumpliendo, ¿qué, qué, qué hacen las empresas normalmente para validar que la información financiera que se está entregando se esté cumpliendo con estas normatividades? ¿Se acuerdan que veíamos que todas, la gran mayoría de las empresas se respaldan la información con facturas? Sí, pero eso se valida a través de un procedimiento. Ese procedimiento, ¿se acuerdan que se llama auditoría externa o auditoría financiera? Ajá. Que es llevada a cabo por un contador externo a la empresa. Y entonces este contador va a revisar la información financiera de la empresa a través de los estados financieros básicos, ajá, y alguna serie de papeles de trabajo que le va a solicitar a la empresa que sean elaborados, ¿sí? Y va a constatar con ellos que se están cumpliendo las normatividades, ¿de acuerdo? Y eso es la auditoría financiera. Hacer una autoevaluación de cumplimiento de la normatividad, ¿de acuerdo? ¿Se acuerdan que existen otros tipos de dictámenes? Ajá. Un dictamen limpio, otro con salvedades, negativo y con abstención de opinión, ¿de acuerdo? Esos son los 4 tipos de dictámenes que existen. Y entonces, esa confianza que tienen los usuarios de la información financiera es porque los contadores y administradores somos garantes del cumplimiento de estas normatividades, ¿de acuerdo? Entonces, nuestros estados financieros o nuestro balance estatutario en su totalidad debe de estar cumpliendo con estas reglas políticas, ajá, que se establecen. Y los estados financieros de gestión, pues bueno, en su gran mayoría van a cumplir con esta normatividad, pero la presentación ya puede variar, ¿sí? No tiene que cumplir en su totalidad con las normas de información financiera que nos presentan que las partidas deben de ir de esta manera o de esta otra manera, ¿sí? Entonces ya entendemos, lo vamos a seguir manejando estos dos conceptos de estados financieros estatutarios y estados financieros de gestión. Y esos estados financieros de gestión son los que se ocupan en nuestras revisiones mensuales, trimestrales, bimestrales o con la frecuencia que determine la alta dirección, ¿de acuerdo? Pero a final de cuentas estos estados financieros de gestión deben de cumplir con esta normatividad de forma, ¿de acuerdo? Encabezado, cuerpo y pies o calce, ¿ok? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Bueno, ya hemos platicado en el transcurso de la sesión que el balance general, por un lado, nos va a presentar nuestros activos y por el otro lado, nuestro pasivo, patrimonio o capital contable, ¿de acuerdo? Y esta información que nos presenta o en la forma en que dividimos la información financiera está definida en la norma de información financiera A5, ¿sí? Y en esta nos van a definir qué es un activo, qué es un pasivo, y el capital contable o patrimonio, ¿de acuerdo? Entonces, recuerden,
este estado financiero nos presenta nuestros activos, que decíamos que son, sí, pativo, no sé en qué estoy pensando. Ajá, pues ya en el pasillo, el patito, no sé, Jorge, ¿no? Entonces recuerde, este balance general nos presenta nuestros activos. ¿Qué son nuestros activos? Voy con la necesidad de que, ¿qué son mis activos? Mis activos pues son todos mis bienes y o derechos, ¿de acuerdo? A ver aquí. Y mis pasivos son todas mis deudas y obligaciones. Ujú. Y el capital contable o patrimonio van a ser las aportaciones de los socios o bien las utilidades que haya yo obtenido durante mis operaciones transcurrido cierto tiempo. Sí, hermano, mis activos son todos mis bienes, sí, ajá. Vamos ahora sí, nuevamente en esta lámina vemos qué me presenta mi balance general, mis activos, mis pasivos, mi capital contable o patrimonio, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Y qué son los activos? Vamos a leer qué dice esto que son los activos. El activo representa los recursos que un negocio posee o puede explotar de algún modo y en los cuales invierte para obtener un beneficio futuro por medio de su venta, su consumo u utilización en su curso de las operaciones de la organización. En otras palabras, los activos constituyen los bienes y derechos de una entidad. ¿Ok? De esa forma bien sencilla, acuérdense en qué es mis activos, los bienes y derechos de una entidad. ¿Qué son ah, algunas de las partidas que integran el activo? Pues son el efectivo, las cuentas por cobrar, inventarios, terrenos, instalaciones, edificios, maquinaria, mobiliario y equipo en general. ¿De acuerdo? Una regla que debe de cumplirse cuando estemos listando nuestros activos es su grado de disponibilidad o facilidad de convertirse en dinero. ¿Qué facilidad tengo yo de convertir mi efectivo en dinero? Pues toda, ¿no? Ya es dinero, o sea, ya no tengo que hacer ninguna conversión. Y entonces el efectivo siempre será la primer cuenta que esté integrando mi activo circulante. Después de allí vienen mis inversiones. ¿Por qué van después del efectivo? Pues porque ya hay un grado de dificultad, aunque mínimo, en convertir esas inversiones en dinero. ¿Cuál sería la situación porque estas inversiones pudiesen tener un retardo en convertirse en efectivo nuevamente disponible para la empresa? Pues bueno, que hayamos invertido a un plazo determinado. Entonces, transcurrido ese plazo, nuevamente podemos disponer en su totalidad de ese dinero. Después vienen mis cuentas por cobrar. ¿Qué son mis cuentas por cobrar? Pues estas cuentas por cobrar van a estar representando mis ventas que llevé a cabo a crédito. ¿Por qué platicábamos que es importante para
para una empresa otorgar crédito a sus clientes. ¿Para qué otorgamos crédito? Pues bueno, para que ciertos clientes adquieran nuestro bien o servicio, ¿de acuerdo? Porque si nosotros no otorgamos a veces crédito, nuestros clientes pueden ver que mi empresa competidora pues sí está otorgando crédito y pues bueno, a lo mejor hay unas pocas diferencias entre el bien o servicio que proporcione la otra empresa con la mía, pero va a ser una cuestión de valor que los propietarios o los clientes, nuestros clientes, evalúen al momento de adquirir mis mercancías, ¿sí? Si yo no otorgo crédito, pues se van a ir con la empresa que sí está otorgando crédito, ¿no? Porque a lo mejor no disponen del efectivo suficiente, ajá, o el dinero lo disponen a una fecha futura. X situación puede estar ocurriendo, ¿sí? Entonces estas cuentas por cobrar pues van a representar pues esos créditos que di a mis clientes o bien los préstamos que le hice a mis empleados por alguna situación. Ujú. Luego voy a tener los inventarios en el caso de que sea una empresa que maneje inventarios, ¿sí? Entonces, pues tenemos nuestros activos, son nuestros bienes y derechos, y estos se van a presentar o se van a listar al primero que tengamos por su disponibilidad o facilidad de conversión en dinero, ¿de acuerdo? Nuestras cuentas por cobrar también las podemos convertir rápidamente en efectivo a través de una operación que se llama factoraje, ajá, donde a lo mejor yo vendo mis cuentas por cobrar en lugar de, si yo tengo cuentas por cobrar por 100 pesos, prefiero que me paguen 80 pesos por ellas y la responsabilidad del cobro la tiene la empresa que me compró mis cuentas por cobrar, ¿no? Y ella va a cobrar el 100% y allí ella me pagó a mí el 80% y va a tener una utilidad del 20% en recuperar toda la cartera, ¿de acuerdo? Entonces hay diferentes esquemas que ustedes van a ir aprendiendo en el transcurso del tiempo de cómo convertir nuestros activos en efectivo, ¿de acuerdo? O una renta. Proveedores es una cuenta de pasivo, sí, porque va a representar lo que yo le esté comprando, las mercancías o bienes que le esté comprando a mis proveedores, ¿de acuerdo? Y entonces, estos proveedores forman parte de los pasivos. Una renta puedo considerarla como un activo cuando llevé a cabo un pago por anticipado de mis rentas, ¿sí? Y entonces estas rentas las voy a presentar como un activo no circulante en una cuenta que se llame rentas pagadas por anticipado, ¿sí? Y van a presentar el derecho que tengo a ocupar el inmueble que yo esté o bodega por el cual pagué esa renta, ¿sí, Jorge? Por otro lado, vamos a tener nuestros pasivos y como lo mencionábamos, el pasivo son todas las deudas y obligaciones que tengamos. Ajá. Y se puede clasificar en no circulante o a corto plazo, no, pasivo circulante o a corto plazo o pasivo no circulante o a largo plazo, ¿de acuerdo? Y lo vamos a ir, las cuentas que componen el pasivo, los vamos a ir ordenando de acuerdo a su grado de exigibilidad. Ajá. Primero voy a poner a mis proveedores, luego a lo mejor mis impuestos, mis acreedores a corto plazo, básicamente
esas cuentas, ¿no? Mi largo plazo, pues serán algún crédito hipotecario que yo tenga o algún crédito a largo plazo. De acuerdo en que mi pasivo a corto plazo o no circulante va a presentarse todas las deudas con una exigibilidad menor a un año, ¿de acuerdo? Todas las cuentas exigibles a un plazo no mayor a un año, de un día a 365 días, ¿sí? Un año. Y por el otro lado, mi pasivo a largo plazo va a tener todas las cuentas que me son exigibles a un periodo mayor a un año, ¿ok? Sí que es otro punto importante a considerar cuando estemos listando nuestras cuentas, ¿de acuerdo? Entonces, en el pasivo tenemos su grado de convertibilidad en dinero y en el pasivo su exigibilidad. Ajá. Nuestro capital contable va a estar compuesto por dos elementos, el capital aportado o contribuido y el capital ganado. El capital aportado o contribuido, pues es lo que ponen los socios para iniciar el negocio, ¿sí? O para que se genere un proyecto adicional. Y el capital ganado, pues es todas las utilidades o pérdidas que se hayan generado en la empresa, ¿ok? Por un lado también podemos tener las reservas de capital. ¿Dudas hasta aquí? Ya lo hemos platicado y veíamos que la clasificación de los activos puede ser circulante o no circulante, ¿de acuerdo? Y en el caso de, vamos a ver que, bueno, aquí en su material van a encontrar que existe una serie de cuentas que van a conformar mi activo circulante, como es efectivo, efectivo y equivalentes de efectivo, como pueden ser monedas, ¿cómo se llaman estas monedas? Las de oro. Centenarios o onzas Troy, básicamente puedes tener eso, o instrumentos financieros, cuentas por cobrar. Les decía, aquí vamos a encontrar todas las cuentas que van a conformar el activo circulante y van a encontrar el boletín o la norma de información financiera que me va a estar regulando cada uno de los conceptos. Tanto para mis activos circulantes como para mis pasivos. Entonces hablábamos, el pasivo, ¿cómo se clasifica? De corto plazo o circulante y no circulante o a largo plazo. Y lo mismo, vamos a encontrar todas las cuentas que van a conformar mi pasivo. Como son proveedores, préstamos por instituciones financieras, pasivos por emisión de obligaciones y otros instrumentos de deuda que cuando ya estoy cotizando en bolsa, por retenciones de efectivo, cobros a cuentas de tercero, como es un ejemplo de este pasivo por retención de efectivo y cobros por cuentas de tercero, pues sería el impuesto que nos están reteniendo cada vez que nos pagan nuestro sueldo, ¿sí? El ISPT que ustedes se encuentran allí en su recibo, en su CFDI, eso pudiese ser algún concepto que se registre cumpliendo la normatividad que nos establece la norma C19. El ISR, Luis, efectivamente.
Puede estar los anticipos de clientes, ¿sí? Que es lo que platicábamos de las colegiaturas que ustedes pagan. Cuando ustedes pagan por anticipado sus colegiaturas, pues es un anticipo de clientes. Tendría que cumplir la normatividad que nos establece la norma de información de uno. Entonces, aquí les decía, pues aquí vamos a entender el nombre de las cuentas, como lo vieron en su actividad. Puede ser ¿quién define el nombre de la cuenta? ¿O cómo se define el nombre por qué se define una cuenta? Cuando nosotros contadores elaboramos nuestro catálogo de cuentas, ¿sí? Si bien muchas de las cuentas ya nos están siendo dadas por toda esta literatura, como el efectivo, las cuentas de bancos, las inversiones temporales, las cuentas por cobrar. ¿Hay alguna, el nombre en específico lo podemos dar nosotros? Ajá. ¿Y por qué damos el nombre nosotros? Pues bueno, porque de qué forma lo queremos entender, ¿sí? Acuérdense, el nombre de una cuenta se da para controlar una operación en específico. Y que sea de entendimiento para los que forman parte de la empresa. Y muchas cuentas son de uso común para todas las empresas. ¿Por qué? Pues porque los usuarios de la información financiera pues son diferentes, pero tienen que ser entendibles. Entonces, a lo mejor yo mis cuentas por cobrar las llamo clientes, documentos por cobrar, forma parte de este rubro, de gran rubro que se llama cuentas por cobrar. Y a lo mejor yo puedo tener en una universidad una cuenta que se llame deudores por colegiatura, que serían mis clientes, ¿no? Puedo tener una estimación de cuentas incobrables. En una empresa y en un colegio yo puedo tener una cuenta que se llame deserción. Más adelante van a encontrar van a aprender lo que son las cuentas complementarias, algunas cuentas complementarias, como es una cuenta de maquinaria y equipo, pero también tenemos una cuenta complementaria que se llama depreciación, que vamos a ver más adelante, creo que vemos, no, eso lo veo en otro curso, en amortizaciones y depreciaciones. Pero bueno, van a aprender lo que es una amortización y lo que es una depreciación, ¿sí? Por ahí en el ejercicio de la actividad, este concepto de depreciación y amortización, no me acuerdo qué nombrecito le di, pero ahí está, o sea, lo ubiquen ahorita que vayan a preparar sus actividades, ese concepto está incluido en los rubros que les di y su naturaleza es negativa, ¿eh? Tengan mucho cuidado con ese concepto. Entonces, y de esta forma aquí vamos a encontrar, les digo, la forma de cómo clasificamos nuestros activos, cómo clasificamos nuestros pasivos o nuestro capital contable o patrimonio, que ya decíamos que es capital contribuido, capital ganado, aquí se incluye, ¿de acuerdo? ¿Dudas aquí en la clasificación? ¿No? Vamos a ver dos ejercicios hiper sencillos ahorita, ¿de acuerdo? Que ni 3 segundos nos vamos a llevar. El primero me pregunta, de acuerdo a lo que hemos visto, si la imagen corresponde a un estado de situación financiera en forma de cuenta, si esto es cierto o es falso.
¿Quién dice cierto o quién dice falso? Luis, cierto. Pamela, Jorge dice que es falso. Pamela dice que es cierto. Armando, cierto. Jessica, cierto. Marta, cierto. Cierto. Dayana, cierto. Efectivamente, este estado financiero que estamos viendo, o bueno, más bien, este balance general que estamos viendo, está elaborado en forma de cuenta. Acuérdense, en forma de cuenta, el activo va del lado izquierdo y el pasivo y capital contable van del lado derecho. ¿Ok? Vamos a la siguiente. ¿Cómo responderían? La imagen corresponde a un estado de situación financiera en forma de, si lo ven, reporte o cuenta. Cuenta, efectivamente, Luis. Es un estado, un balance general en forma de cuenta, ¿ok? Bueno, vamos a dejar de ver esta presentación y vamos a ver dos ejercicios más. Ajá, bien rápido. Ujú. Y ya concluimos. Ok, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ya viene en su totalidad la hoja de Excel. Ahorita los dejé unos segundos, pero ya están viendo bien la... Entonces aquí vamos a decir balance general. Y aquí vamos a preparar un balance general con estos conceptos que nos están dando, ¿de acuerdo? Entonces, lo vamos a hacer en forma de cuenta para que sea más claro, ¿de acuerdo? ¿Sí? Aquí porque se ve así. Bueno, en forma de cuenta. Entonces, ¿cuál sería? Primero, ¿qué tendríamos que ver en este caso? Me dice lo que acabamos de estudiar, que del lado de, si yo presento mi estado de situación financiera o balance general en forma de cuenta, del lado izquierdo van mis activos y del lado derecho van mis pasivos y capital contable, ¿de acuerdo? Y que y tenemos también, aquí vamos a dejarlo, perdón, y del lado derecho van mis
¿Se acuerdan que les decía de este concepto de resultado del ejercicio? Aquí, ¿qué tengo que validar? Ahí hicimos un estado de situación financiera en forma de cuenta para la compañía La Consentida S.A., ¿de acuerdo? Entonces aquí me dice la teoría de mi total de activos, ¿sí? ¿Sí? Debe ser igual a la suma del pasivo más qué, más capital, ¿de acuerdo? Y esto es igual a, ¿cuánto tiene que ser la suma de mi pasivo y capital? ¿Quién puede abrir su micrófono y decirme cuánto me tiene que resultar en mi suma para que mi 3 estado millones, financiero esté 3.320.000. 3.320.000? ¿De acuerdo? Entonces, aquí rápidamente hicimos la organización de las cuentas, o más bien de los rubros, ajá, y así puede ser un estado financiero, un balance general de una empresa. Ujú. ¿Cómo sería si yo lo quisiera hacer en forma de cuenta? En forma de reporte, pues paso estas cifras para acá, ¿no? Y entonces, en forma de reporte, pues estaríamos presentando, faltaría darle un poco de forma, pero así estaría, esto estaría siendo algo así, si fuera en forma de reporte. Ajá. ¿Dudas hasta aquí, chicos? Aquí tenemos un ejercicio donde tendríamos que, si lo quisiéramos hacer en forma de cuenta, tendría, igual en forma de cuenta, pues primero pues tenemos que pasar mis créditos, mis pasivos del lado izquierdo. Ujú. Aquí no me llevé. Luego, ¿cuál sería la primer cuenta que estaría integrando mi activo circulante? El efectivo. Después de ahí, ¿cuál otra cuenta tengo de activo circulante? Pues mis inversiones temporales. ¿Ok? Luego tengo cuentas por cobrar. Sí, sí tengo cuentas por cobrar. Ujú. Y entonces aquí tengo mis cuentas. Luego llega mi equipo de transporte. Mira, aquí quedó acomodadito. Insertar. Ahí me van siguiendo. Es mi activo circulante, ¿no? Y estas cuentas estarían integrando mi activo circulante. ¿De acuerdo? A ver, déjenme, me estoy regresando a al chat para poder ver sus comentarios. Y esto ya les digo. Bueno, entonces aquí me dice que son créditos bancarios a corto plazo y a largo plazo. Luego tengo capital social, pues tendría que ir de este lado derecho. El resultado del ejercicio, pues tiene que ir del lado derecho. Mis impuestos por pagar es un bien, una obligación o un derecho. Es una obligación, ¿no? Entonces, una deuda que tengo con diferentes autoridades, ¿no? Mis acreedores también son deudas. Ajá.
Mi maquinaria y equipo es activo fijo. Entonces aquí tendríamos mi activo no circulante. Activo no circulante. Que estaría conformado por estas cuentas, ¿no? Y entonces aquí incorporo. Allí voy a meter otra. Entonces aquí meto mi total de activo circulante. Total activo circulante. Y esta facilidad de elaborar, pues es básicamente práctica, ¿no? Aquí total activo no circulante, la suma de esto, ¿no? Con el total activo es la suma de qué y qué. Es igual suma de activo circulante más la suma de mi activo no circulante, y ese me da mi total de activos, ¿de acuerdo? Les digo, esto ustedes lo van a aprender con la práctica. A leerlo y a prepararlo. A leerlo, pues ustedes, administradores, ¿sí? Mercadólogos, la gente de comercio, ¿sí? Y bien, los de sistemas deben de aprender cómo se hace esto. Porque ellos lo programan. Este es mi pasivo circulante. Que son mis deudas menores a cuánto. O exigibles. Un año. ¿A qué plazo? Menores o iguales a un año. Pasivo circulante. En mis créditos mayores a un año, donde los presentamos. Vamos a moverlo uno para abajo. Esto, uno para abajo. Entonces, estos créditos bancarios a largo plazo, pues ya su propio nombre me dice que es pasivo, no circulante, o bien pasivo a largo plazo, ¿de acuerdo? Aquí vamos a incorporar 2 renglones más. Mande. Es que no los estoy viendo ahorita porque estoy con esto. Ya vamos a acabar. Permítanme. ¿Sí? Y bueno, ya. Suma. Pasivo. Capital. ¿De acuerdo? Copiarlo. Vamos a tener que es la suma. Acá abajo, ¿no? Y que deben de ser 37.300.000. ¿De acuerdo? Entonces estos ejercicios, pues bueno, ya lo resolvimos de una forma rápida, y para que vean que no más es cuestión de que ustedes empiecen a utilizar en la semana. Eso es lo que efectivamente, esto es lo que tienen que hacer. Si vieron, pues tenemos como 7, 8 cuentas nada más. Y esto es lo que tienen que ustedes hacer en su actividad.
Ajá. Una, un estado de situación financiera o balance general en forma de cuenta. Ujú. Del lado derecho, no olviden, van sus activos y del lado izquierdo van sus pasivos y capital, ¿de acuerdo? Entonces esto sería mi capital contable. Recuerden aquí, tendríamos que hacer las sumas de esto para que se vea bien presentado. Ujú. Tot- Total capital contable. Ujú. Es bien importante que cuidemos la forma de nuestra información. ¿Por qué? Porque acuérdense que la información que preparemos tiene que ser este, entendida por los diferentes usuarios, ¿sí? Pasivo. Ujú. Tiene que haber una facilidad en su lectura. Ajá. Entonces esto es lo que tienen que hacer en su actividad. Ujú. Les digo, allí nada más en su actividad les puse, no me acuerdo el nombre de la cuenta, pero es una complementaria de activo. Dime, Armando. Ah, sí, la primera, es la primera, dice que los pasos te dicen, determina el capital contable. Yo no les di ninguna cuenta de capital contable. Entonces, acabamos de revisar la fórmula o la ecuación contable. ¿Se acuerdan que activo es igual a pasivo más capital? Pero yo no tengo mi pasivo ni mi capital, no, yo cuento con qué elementos de esta fórmula. Pues yo cuento con mi total de activos y mi total de pasivos. Entonces, yo hago un despeje y digo que entonces que mi capital contable es igual a mis activos, a mi total de activos menos mi total de pasivos. Y esa es tu cuenta, que eso es lo que tienes que hacer para tu amarre. Ujú. No vamos a poder identificar si es capital ganado o contribuido, porque no les doy ningún elemento de ese tipo, pero si ustedes lo quieren clasificar de alguna de esas formas, es válido, ¿de acuerdo? No se les olvide esa cuenta que les mencioné y hacer este paso, ¿sí? Aplicar esa fórmula. Acuérdense, capital contable es igual a activos, mi total de activos menos mi total de pasivos. ¿De acuerdo? Y entonces aquí si vieron ya cómo modifique, pues ya se descuadró mi, mi balance. Entonces, esto más mi capital. Y ahí están nuevamente mis 37.300.000, ¿de acuerdo? ¿Dudas? ¿No me escuchan bien todavía? Bueno, pues de esta manera estaríamos concluyendo de nuestra sesión. Les dije que era una sesión muy, muy, muy fácil. La próxima es una sesión, se me hace un tanto pesada, pero creo que creo que podemos decir que estuvo bien. ¿Sí me escuchan?
Ahí está, rueditas, rueditas. Dame en unos segundos, me reconecto. ¿Sí? Perdón, ya estoy de regreso. Pues me despido de ustedes, que tengan una muy buena noche. Pues me fui por mi café. No, no es cierto, aquí otra vez se volvió a trabar esto. Les digo que alguien, ya estoy viendo, hoy vi que Total Play está jalando muy bien, entonces yo creo que me voy a cambiar con Total Play porque esto siempre nos está dando, no sé por qué en el día funciona correctamente, no sé si alguien ahorita esté tomando la señal, pero creo que ya puedo activar mi... ¿Qué pasó, Luis? Adelante. Bueno, a mi mamá le llegó un comunicado, mi mamá es también educadora a nivel preescolar. Por medio de la escuela, varias maestras tienen lo que es Easy y es general. Bueno, no sé si usted tenga el Easy, pero igual yo en la semana tuve muchos problemas con Maurita. También dice que Sí, tengo fallas con la conectividad, está altas y bajas, no sé, ya se de debe la a semana situaciones ya, de de, Easy, sí, básicamente. Y ajá, fíjate que funcionaba muy bien, pero a partir de la semana pasada, híjole, sí, ya fue un caos, ¿no? ha estado con, yo creo que ellos han de tener su problema, porque de hecho hasta chequé lo que es la intensidad y me marca que está bien, pero entonces ya es así que en el centro de mando, o los servidores. Sí, porque pues, aquí parece que tienes buena calidad pues aquí dice que tengo una calidad regular a todos ustedes Ujú. los veo con una excelente calidad, pero yo estoy con una pues, calidad media, Sí, de hecho pero yo por no, eso no. también me tardo en entrar, porque tarda en cargar mucho las páginas. Ujú. Y se conecta, se desconecta. De hecho, ahorita me acabo de desconectar, o sea, de que el internet está fallando. Sí, sí, sí. Pero Pero bueno, ya, que descanse, que pues tenga ya buena noche. de esta forma, pues estaríamos concluyendo el día de hoy. Ujú. Creo que este, Ya varios se fueron. ya varios se fueron, pero esperemos que cualquier duda o comentario que tengan, Armando, Jessica, muchas gracias por esperarme. Luis, Jorge, Elizabeth Pacheco, Elizabeth Cruz, Dayana, muchas gracias por esperarme y que tengan una muy buena noche y que descansen mucho. Ya vieron que la tarea está bastante sencilla. Es más, ya me empezaron a enviar otros de sus compañeros ya la actividad. Ajá. Entonces está muy Yo no la he sencillo. enviado ni Cuidado la he con... hecho. ¿Mandé? Yo no la he hecho, pero por motivos Ya, laborales, la llevo ya tarde, pero el fin de semana me pongo ya toda la noche. vale. Sale, Luis. Ya, Cualquier cosa estoy que al tenga muy pendiente buenas de sus noches. comentarios. Claro que sí, Hasta buenas luego, noches, profe. muchachos. Muy buenas noches. Jessica, Paulina, Pamela, Marta, hasta luego. María, hasta luego. Buenas noches.